Entonces, mencionábamos que es más importante el número de animales que lo que tengan de producción. En este sentido, pues ellos saben que si meten el semental, las ovejas en algún momento van a parir. Si tienen 100, a lo mejor les van a parir 70 o 60, pero ellos saben que tienen que tener el semental todo el tiempo. La lógica que manejan o la idea que manejan es que si las borregas entran en calor, el semental va a estar ahí para cubrirlos. Y entonces se va a poder llevar a cabo un proceso de reproducción eficiente. ¿Qué es lo que genera todo eso? Pues que hoy nos nace uno, un cordero, en 20 días nos nace otro, y así tenemos una serie de partos dispersos, muchos partos que ni siquiera se esperaban. En muchos de los casos, ahorita en esta foto vemos un rebaño de corderas que estaban en empadre, pero cuando tenemos un rebaño ya heterogéneo con animales adultos, animales jóvenes, aquí normalmente vamos a ver que hay corderos que tienen 6, 7 meses, pero como no los ven tan grandes como el semental, pues los corderos andan ahí montando. Entonces, la mayor parte de los hijos nacidos en estos rebaños, pues son de otros animales que no son precisamente el semental. Y entonces dicen, es que el semental no fue bueno, no me está dando buenos resultados, cuando realmente ni siquiera son sus hijos, son de tantos corderos que andan por ahí, porque realmente tampoco hacen un proceso de destete, una serie de situaciones. Pues. Entonces, pero además esa situación resulta irrelevante, lo que les interesa es tener una mayor cantidad de animales. Lo que ellos quieren es, si este año teníamos 40, para el otro año que podamos tener 60, para el siguiente que podamos tener 80, y mientras vayamos creciendo, eso está bien. ¿Cómo se crece? No nos interesa. ¿Se podía crecer más? Tampoco interesa, pero hubo un incremento, eso es lo que interesa. Y todo eso es porque decíamos, la venta va a ser directamente con intermediarios en este tipo de tianguis ganaderos o para el autoconsumo. Todo, afortunadamente para la producción de borregos, la mayor parte del mercado es en barbacoa, donde no pide calidad de carne, no pide calidad en canal, una serie de situaciones. Hay algunos barbacolleros que ya tienen situaciones más específicas, que ya piden cierta disponibilidad y características de los animales, más que por el proceso de calidad en la barbacoa, por el proceso de elaboración. Esto genera que en la fiesta del pueblo, pues pueden matar 1 o 2 borregas, o si tienen corderos, pueden matar esos corderos. Y obviamente la venta va a ser cuando, dirían los adultos mayores, cuando nos aprieta el zapato, ¿verdad? Oye, es que necesito sacar la camioneta del taller y me cuesta 4,000 pesos. Ah, vende 2 o 3 borregos. Y al venderlos con esa necesidad, genera que los intermediarios, te urge venderlos, mira, te los voy a pagar a este precio. Oye, pero es que yo necesito más dinero, ese no es mi problema. Pero a final de cuentas, como lo que representaba para ellos el borrego era una alcancía, pues les da lo mismo vender 2, 3 o 4 con la finalidad de salir del apuro. Ganaron, no saben. Perdieron, tampoco saben. Lo que saben es que satisfacieron una necesidad y con eso está más que pagado el haber tenido los animales. Y además, como repetimos, era un subcomponente o un subsistema del producto agrícola, pues ellos no perdieron porque al final de cuentas la pastura la tenían, el grano lo tenían. ¿Quiénes son los que realmente sufren en estas condiciones? Las personas que se generaron un rebaño a partir de una idea que era un super negociazo y que no tienen dónde producir alimento, no tienen todas las situaciones que normalmente tienen los productores, que son principalmente productores agrícolas. Almacenamiento de forraje es muy difícil. Normalmente ese almacenamiento de forraje es escaso. Este almacenamiento de forraje principalmente lo hacen la gente que ya tiene un poco más de conciencia en la producción animal, que ya saben cómo va a estar toda la situación, que hay épocas de escasez de forraje, que hay épocas de abundancia y que los animales en muchas de las ocasiones en esa época de escasez incluso se pueden morir.
Entonces, el almacenamiento de forraje, principalmente lo que almacenan es granos, pacas, con medidas sumamente tradicionales. Esta foto es en Hidalgo, comunidad que se llama Tezoncualpa, pero ya estaban viendo cómo hacerle para almacenar su forraje. En el Valle del Mezquital, trabajando con algún grupo de productores, yo les comentaba, cuando veía los animales en diciembre, enero, que estaban con partos, toda una serie de situaciones, y veía los animales muy, muy deteriorados. Oiga, ¿y por qué no les da algo de comer? Pues es que no tengo. Oiga, pero usted es productor de alfalfa. Sí, pero es que ahorita las alfalfas no producen bien, todo, y entonces mejor vendo la alfalfa porque necesito dinero. Entonces tenían ahí unos problemitas. ¿Cómo logramos solventar esa situación? Comentándoles, ¿y por qué no mejor busca un esquema de negocio donde compre cuando está barato y almacena y vende cuando está caro? ¿A qué nos referíamos? Comprar suficiente alfalfa cuando estaba barata en época de lluvias, vamos a decirlo así, que la alfalfa es un problema todo el año, porque cuando es seca no hay suficiente agua, no riegan bien y no crece. Cuando hace frío, porque hace frío, la alfalfa no crece. Y cuando es época de lluvias, no pueden sacar la alfalfa de los terrenos. Entonces la alfalfa siempre era un problema, pero era el sistema de producción que tenían. Entonces lo que empezaron a hacer fue comprar de manera intermitente la alfalfa en los terrenos. La cortaban, la ponían a secar y la almacenaban en algunas partes, ni siquiera en algún tejado, sino que nada más la hacían un montón con la alfalfa y la tapaban con un hule. Y entonces empezaban a vender o una parte de la alfalfa que vendían en ese periodo y otra parte la almacenaban cuando estaba muy económica. De tal manera que cuando llegaba diciembre o enero, ellos ya tenían alfalfa almacenada, achicalada, con la cual no iban a tener problemas con los animales y empezaron a suplementar. Entonces el negocio de los borregos dio un giro, porque entonces ya después se dedicaban al acopio de la alfalfa, la almacenaban y la vendían en épocas como diciembre, enero, febrero, donde la producción de alfalfa era muy mala. Y entonces eso les permitía tener una rentabilidad un poco mayor. Pero una de las partes indispensables para el éxito de la producción de animales es el almacenamiento del alimento. Lo mismo sucedía en la zona de Apan, donde estuve trabajando, vendían toda la cebada y después andaban en la época de la cosecha, que se las pagaban sumamente barata, y en la época de sequía, cuando llegaba enero, febrero, que se había quemado todo el forraje del campo, se había quemado por las heladas, rastreaban los terrenos para prepararlos para la siguiente siembra, y entonces no tenían o sea, sacaban a pastorear sus animales, pero no había mucho que comieran, y entonces empezaban a comprar grano, mismo grano que ellos habían vendido económico en las épocas donde había bastante. Entonces, a partir de eso surge la necesidad de ubicar cómo iban a almacenar ese grano. Otra de las situaciones, la mayor parte de los productores, bueno, pues tienen su almacenamiento de forraje en este estilo, en pacas, y lo echaban directo, con lo cual se incrementaba el desperdicio. Costó mucho trabajo con algunos productores hacer un cambio, que ese forraje se moliera. Oye, pero es que voy a tener que pagar la molienda de ese forraje y me va a incrementar el costo. Cuando vieron, uno, que se desperdiciaba menos, el forraje les alcanzaba más y los animales lo aprovechaban de mejor manera y lo podían mezclar para otras situaciones, vieron que no era un gasto, era una inversión. Y una inversión que les estaba redituando en tener un mayor margen de utilidad, porque incluso también esto lo utilizaban para los corderos. Que era lo que hacíamos al final con algunos productores, se mezclaba una paca de maíz o de avena, bueno, 2 pacas de maíz o avena, una paca de cebada, perdón, una paca de alfalfa y encontrábamos este tipo de forraje, el cual servía para alimentar a los animales y pasaban toda la época de secas bastante bien. Pero el procesamiento de ese forraje era indispensable. Entonces, aquí van 2 partes ligadas. Uno, el almacenamiento de ese forraje
de cuando se adquiría cuando estaba barato para utilizarlo, procesarlo y utilizarlo cuando el forraje estaba caro. Eso permitía reducir mucho los costos de producción. Entonces, eso también genera que, pues, normalmente el jefe de familia tenía disponible el fin de semana. Entonces, era cuando se molía, etcétera, etcétera, y entonces ya dejaban los costales listos nada más para que el abuelito o la mamá o el hijo pudieran estarles echando el forraje a los animales, salían a pastorear y entonces ya regresaban a consumir ese suplemento los animales. De tal manera que, bueno, la condición corporal en época de secas se veía deteriorada, pero no se llegaban a morir una gran cantidad de animales y los corderos pues podían tener una mayor sobrevivencia. Muchos de los procesos de capacitación de los productores es a través de asistencia técnica que ofrecen los programas de gobierno. Uno tal vez que yo he conocido que ha tenido un muy buen impacto en términos de producción ovina es el programa de asistencia técnica en el estado de Hidalgo. Ya es un proyecto, un proyecto que después se convirtió en un programa que empezó en 1994, lo implementó en aquel tiempo el doctor Juan de Dios Arteaga, que ha hecho muchos aportes a la producción de ovinos en México y actualmente, bueno, sigue habiendo situaciones muy interesantes en ese programa. Y otra, pues son los programas o proyectos que se están dando donde se da capacitación a las personas. A partir de esta relación entre proyectos con capacitaciones en grupo y el acompañamiento técnico, ha habido un despunte bastante interesante en el estado de Hidalgo para la producción de ovinos. Ya podemos ver sistemas un poco más encaminados a la producción de manera más eficiente, sin tener grandes inversiones. El componente alimentación en estos sistemas, bueno, pues es pastoreo diurno, encierro nocturno. Algunos de los productores ya no solamente es la parte de dar de comer a los animales, sino tratar de cubrir los requerimientos. Ya no solamente es llenarlos, sino también nutrirlos. Y eso con base en que, muchos de los componentes, bueno, de los productores trabajan con este tipo de razas de cabeza negra y dicen, si crece bien y sale, bueno, pues ya se fue para engorda. Pero si se ve muy bonito además, lo vendo como semental, con lo cual voy a tener un ingreso adicional. Por eso fue que estuvieron encastando mucho hacia la raza Hampshire. Ahorita me imagino que están haciendo lo mismo hacia la raza Dorper, porque si un animal, aparte de gordito, está bonito, pues se va a vender como semental, con lo cual van a tener un ingreso adicional en toda esta parte, ¿verdad? Ya se utilizan dietas de engorda en algunos de estos, en algunos de los rebaños, no en todos, pero sí ya normalmente en muchos ya dicen, bueno, voy a comprar alimento para separar mis corderos, algunos todavía no lo están haciendo, sí, no hay, aunque no hay un control, no saben qué conversión alimenticia tienen, no saben qué ganancia de peso tienen. Lo que sí saben es que si es un subcomponente de la producción agrícola, pues le van a dar un valor agregado a toda la producción del grano, sobre todo aquel grano que ya no se lo recibieron con los acopiadores. Hace 25 años un doctor que venía del Consejo Norteamericano de Granos Forrajeros, el doctor Campbell, nos pasó una dieta, que es con la que empezamos a trabajar en el estado de Hidalgo, que era una dieta muy compleja para, para formular, era 85% maíz, 13% pasta de soya y 2% de sales minerales. Y esa dieta se utilizaba para la alimentación de corderos previos al destete. ¿Qué resultados tuvo esa dieta? Pues nada más se redujo del casi 50% de mortalidad a tener el 10% de mortalidad en corderos. ¿Se mejoraron los pesos al destete? Claro. Los pesos al destete con esa dieta sin tanto manejo andaban en razas cruzas, bueno, en ovejas cruza de Hampshire con Suffolk, andaban en 25, 27 kilos. Actualmente, ya con dietas más especializadas, pues obviamente podemos encontrar corderos de esas mismas razas que andan arriba de 35 kilos tranquilamente. Pero con eso sí, sin problemas.
se lograron ganancias de peso de arriba de 300 gramos en esos corderos ya directamente en la engorda, y obviamente la rentabilidad de todo esto pues, se vio mejorada mucho, ¿no? De tal manera que las condiciones de venta de esos corderos cambiaron, se redujo la edad al sacrificio. Con esto tenemos corderos que a los 6 meses o menos se están yendo al sacrificio en lugar de condiciones de que se iban casi al año. ¿Sí? La suplementación mineral, ¿por qué la utilizamos? ¿Por qué la tocamos? Porque es un aspecto muy importante en términos de la producción animal. La suplementación mineral casi no se hace. ¿Qué es lo que hacen? Darle sal común. Y eso, pues, no es, o sea, sí se le está dando sal, pero no es una suplementación mineral. Hay una gran cantidad de productos y de sales minerales que les dicen que a los productores que les sirve para los caballos, para las vacas, para los borregos, para la engorda. Entonces, yo tengo la idea de que una sal que sirve para todas las especies, pues realmente no nos sirve para nada, ¿verdad? Porque cada especie tiene requerimientos muy particulares y que no los van a cubrir con un solo producto. Entonces, ya hay productos especializados en cada, no solamente por cada raza, digo, por cada especie animal, sino por las diferentes etapas que se van a manejar. Sin embargo, en este sistema de producción tradicional, lo que se utiliza es lo que salga más barato. El que sea más económico es el que vamos a utilizar. Oye, pero es que sirve para todo. Sí, pero no ves resultados. No, pero yo le estoy, de todas maneras le estoy dando. Y además, no es constante. El hecho de que le den una semana, pues a lo mejor ya quiere decir que le van a dejar 6 meses o 3 meses sin suplementar minerales. ¿Sí? Entonces eso genera desbalances muy, muy importantes en el rendimiento de los animales. ¿Sí? Y por lo general vamos a encontrar animales que tienen marcadas deficiencias minerales. ¿Por qué hacemos dentro de lo que es el plano alimenticio, ponemos especial atención a lo que son las deficiencias minerales o la suplementación mineral? Porque en el centro del país encontramos una gran cantidad de rebaños que dependen de pastoreo en ciertas áreas agrícolas o comunales, que llegan a tener muy marcadas esas deficiencias minerales. Sin embargo, hay estudios, tal vez los primeros estudios fueron en el 92, 95, con los estudios del doctor Efraín Ramírez Vibriesca, que mencionaban que llegaba a haber hasta un 50% de corderos nacidos que morían por deficiencia de selenio en la región de Tlaxcala. En caso de cabritos todavía estaba peor la situación, se iba arriba del 60%. Entonces, a partir de ahí hubo un importante trabajo de investigación en cuanto a la suplementación mineral. Actualmente, una de las estrategias casi indispensables en cualquier sistema de producción en el centro del país es al nacimiento de los corderos se les debe de aplicar vitamina E y selenio para evitar la distrofia muscular, que se conoce como músculo blanco y que era la causante de esas elevadas mortalidades en esos periodos. Actualmente, pues ya está un poco más controlada esa situación. Sin embargo, esas deficiencias minerales las tenemos que trabajar bastante con mucho cuidado, dado que no es tan fácil implementar estrategias de suplementación mineral, a lo cual, bueno, pues hay importantes investigaciones y en México se cuenta con investigadores muy, muy capaces y de mucho renombre mundial en las situaciones de minerales. Entonces, cuando lo vemos desde el punto de vista del componente de reproducción, en este caso tenemos un rebaño encastado a Hampshire Suffolk con un semental Dorset. Comentábamos, el empadre es continuo, no hay control, por lo tanto no sabemos fechas de monta, no sabemos fechas de probables de partos, no podemos implementar estrategias de alimentación por etapa productiva, lo cual nos genera ahí una serie de situaciones que no es tan fácil para solventar la parte de alimentación ni de medicina preventiva. En este sentido, hay algunos productores que comienzan a observar la necesidad de identificar por lo menos qué borregas están gestantes, qué borregas no están gestantes. Sigue sin ser para estos productores un criterio de desecho.
Muchas de las veces las ovejas que están más gorditas, más bonitas, son porque precisamente no han parido. Y ellos normalmente están vendiendo las ovejas que son más, que están más deterioradas de condición corporal, más delgadas, y dicen, no, pues mejor vendo estas que están más feas, cuando pues realmente esas que están más feas son las que están más deterioradas porque son más productivas, ¿verdad? Entonces se hace una selección no muy adecuada. Sin embargo, muchas de las ocasiones ellos se guían para la parte de decir si está gestante cuando desciende la ubre, pero aquí encontramos una situación que no todas las ovejas descienden la ubre al mismo tiempo, sino que hay algunas que descienden la ubre casi muy pegadas al final de la gestación, casi cerca del parto, y entonces ya el proceso de suplementación no fue el adecuado. Eso ha generado pues también una alta, al no haber una programación de los partos, ha generado una alta pérdida de corderos al nacimiento, ¿verdad? Y obviamente bajas ganancias de peso, deterioro de la condición corporal de los animales. Hay un patrón de reproducción estacional. Normalmente el patrón de reproducción estacional empieza en junio. Bueno, ¿qué es lo que dice la teoría? La teoría que dice que a partir del día más largo del año, que es el 21 de junio, 30, 45 días después, inicia la época de empadre y termina a partir del día más corto del año, que es el 21 de diciembre, 45 días después. Normalmente en México lo que hemos visto es que las ovejas comienzan a parearse a partir de mediados de junio. Ya no coincidió con lo que dijo la literatura, ¿verdad? Pero también es cierto que esas fechas se determinaron en países como Francia, Estados Unidos, que no tienen la misma latitud ni el mismo comportamiento del fotoperiodo que tenemos en México. Entonces, pero lo que sí hemos observado es que las ovejas comienzan su periodo de empadre en junio, julio es muy fuerte, agosto también, y de pronto dejan de ciclar las ovejas porque normalmente ya están gestantes. La mayor parte de los nacimientos es noviembre, diciembre, tal vez un poquito enero. Si consideramos que el periodo de gestación de las ovejas son 5 meses, entonces, y nacieron en el mes 11, quiere decir que se gestaron, o el empadre fue en el mes 6, que es junio. ¿Sí? Las que llegaron a parir en diciembre, mes 12, quiere decir que en el mes 7 fue cuando se empadraron, que fue en julio. Eso genera que durante todo diciembre, enero, febrero, vamos a tener una gran demanda de nutrientes, porque tenemos ovejas lactando y tenemos corderos, pero en esta parte del país, pues hay seca, producto de que no hay lluvia y además la temporada de fríos hace que la producción de forrajes sea muy escasa, ¿verdad? De tal manera que una de las estrategias que se pudo concretar para para reducir la mortalidad de corderos fue uno, la alimentación de corderos en periodo lactante y el destete, de tal manera que los corderos se separaban de la madre, se alimentaban con dietas concentradas en engorda y vamos a tener que esos corderos que nacieron en noviembre, diciembre, si tenemos un periodo de 6 meses de engorda, de que 6 meses de que nacen a que se van, que alcanzan el peso del sacrificio, entonces noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, en abril estaban llegando al peso, abril, mayo, junio. Entonces las ovejas ya sin corderos, pues ya pueden soportar un poco más el periodo de estiaje. Y estos corderos ya estaban disponibles en mayo, junio, que es cuando tenemos la mayor oferta de borregos. Sin embargo, desde el punto de vista mercado, vemos que el mayor precio está en diciembre, porque hay un mayor flujo de dinero, las personas tienen un poco más de capital para poder comer barbacoa. Hay que recordar que el consumo del borrego principalmente es para barbacoa, pero es donde tenemos la menor producción de cordero. No es que no haya corderos, sino que apenas acaban de nacer. Y los corderos gordos están mayo, junio, julio. ¿Por qué es interesante para los productores tener cordero gordo en mayo, junio, julio? Porque los venden para precisamente solventar los gastos en agosto y septiembre de la entrada de los hijos a la escuela. Entonces, o en julio, porque eran las clausuras donde salían de la escuela y entonces
ante la sociedad tenían que hacer una barbacoa para quedar bien. Entonces, esa es aquí vemos parte de las finalidades de los corderos en